Avisorando el final del año 2025, la verdad es que el tiempo pasa muy rápido. Y si el tiempo pasa rápido, eso tiene una ventaja para nosotros, que más rápido va a venir el Señor. No importa cuánto se tarde, pues el tiempo va, como dicen por ahí, va volando. Pues el Señor va a venir pronto, hermanos. Y qué bueno, porque eso es lo que anhelamos, irnos con Él. Todo lo que queremos es irnos con Él. Porque el día que nos vayamos con Él, se nos quitan los dolores de brazos, los dolores de cabeza, los dolores de lo que sea, ¿verdad? Yo le digo a mi esposa, a veces siento como que tengo dormidos los pies, le digo yo, y me acuesto, pero uno anda con ginas en la casa, ¿verdad? Entonces me acuesto, me quito las ginas, las dejo en el piso y subo los pies a la cama, pero siento como que tuviera las ginas puestas todavía. Y alguna vez sí me ha pasado que se me jalo la gina a la cama, pero esa sensación y ese hormigueo en el pie, y me recuerdo que hermana Rosita Samayoa hablaba de eso, pero había el nombre de algo que ella tenía que por lo que le causaba eso. No sé si yo lo tengo, espero en Dios que no, pero así siento a veces. Todos a cierta edad ya tenemos achaques, hermano, ya tenemos dolencias, pero eso se va a terminar cuando estemos con Él. Pero hoy estamos aquí todavía, y como digo, estamos en el penúltimo ciclo de nuestra serie anual, Soy Ejemplo de Servicio. Soy Ejemplo de Servicio. Y en esta ocasión vamos a trabajar o hablar de ser ejemplo verdadero cuando servimos. ¿Cómo se llamaba la serie anterior, hermanos? Soportando extremadamente. Ahora la serie se va a llamar Soportando, otra vez, pero a los débiles. Eso quiere decir que los que estamos aquí somos fuertes. Soportando a los débiles. Porque la serie anterior tenía que ver con una serie de aristas, con una serie de variantes en las que nosotros podemos sufrir y, según la palabra, podemos soportar hasta el extremo. Pero es nosotros, el sufrimiento que viene a nosotros. Pero esto ya tiene que ver como con aquel que van caminando en una gran subida y la persona más potente va como que nada, pero el que es más débil vaya cayendo, se va apenas, va arrastrando los pies, y entonces le dice, venite, te voy allá, y se lo echa a la espalda y sigue caminando. Eso es soportar a los débiles, eso es ayudar a los débiles. La idea de esta serie va por esa orientación ahora. En estas semanas vamos a hablar de eso. De hecho, nosotros sabemos, hermanos, que dentro de las congregaciones hay personas débiles en cuanto a la fe. O habemos, a lo mejor, personas débiles en cuanto a la fe, en cuanto al pecado. Personas que son débiles en cuanto a llevar una vida libertina, por ejemplo. O personas que son débiles en sus emociones. En fin, hay todo un abanico de posibilidades en las que unos y otros podríamos resultar siendo débiles, pero alguno de nosotros es fuerte en ello, y esa es la idea, esa es la intención de que el fuerte ayude al débil. No obstante, en tanto que los débiles lo son en áreas que no nos afectan a nosotros, pues todo parece que va bien, media vez no sea yo. Pero la intención ahora es esto, recordar que no se trata solo de nosotros, se trata del cuerpo de Cristo, se trata de todos. Esas debilidades nos pueden causar problemas, confrontación, situaciones negativas en general, y afloran emociones y acciones que no son tan agradables para nosotros, no son tan cordiales ni tan amables con nosotros, e incluso pueden eventualmente llegar a apartar a una persona del amor cristiano. Por eso nuestro ciclo empieza pensando que la mejor forma, la máxima forma de soportar a los débiles es el perdón. Miren ustedes, qué tremendo. Yo sé que algunos de ustedes van a pensar, el hermano por mí lo está predicando. Quiero recordarles primero que todos necesitamos perdonar y ser perdonados. Y segundo,
estos mensajes se están predicando ahora mismo en 7 iglesias diferentes. Así que no es que el hermano hoy me está pensando en usted. No, no, no. Por favor, no piense eso. Estoy pensando en mí más bien. Y estoy pensando en todos. Porque en algún momento necesitamos ello. Otorgar el perdón verdadero, hermanos. Pasar por alto la falta. Eso es perdonar. Pasar por alto la falta. El error, el pecado, no dando el justo castigo a quien ha cometido la falta. Eso es perdón, porque justicia es darle a cada quien lo que merece. Al que pecó, castigo. Al que ofendió, castigo. Pero el perdón dice, no le vamos a dar castigo, porque lo estoy perdonando. No le vamos a dar lo que merece. Es importante entonces que nosotros vivamos una vida apegada a estos principios que emanan de la Escritura, vienen de la Biblia, y a ello es que tenemos nosotros que abocarnos, ¿verdad? Entonces nuestro título general sería, soy ejemplo de servicio, el título de la serie, soportando a los débiles, y nuestro tema de hoy, les otorgo perdón. ¿Cuántos pueden repetir eso? Les otorgo perdón. A ver. Empezando con usted, díganme. Empezando con el pastor, le otorgo perdón. Porque necesitamos otorgar perdón. Por ahí yo aprendí alguna vez que el perdón tiene que ver con las dos personas, con el que ofendió y con el que fue ofendido. El que fue ofendido lo que hace al otorgar perdón es liberar a aquella persona de su falta. Y el que ofendió, perdón, el que está perdonando, recibe satisfacción, recibe, como quien dice, la aprobación divina. ¡Qué bien! Vamos por buen camino, hijo mío. Vamos por buen camino, hija mía. Así que les invito a que vayamos a la palabra de Dios y vamos a irnos a Mateo. Cuando esté en Mateo, quédese ahí y hagamos nuestra confesión bíblica, para luego les voy a decir la cita exacta. Mateo, Evangelio según Mateo. ¿Lo tienen? ¿Ya está en Mateo? Muy bien. Vamos a hacer nuestra confesión bíblica. ¿Les parece? Decimos, mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación, hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice, somos familia, somos iglesia, busca a Dios, y somos ejemplo de servicio. Ahora sí vaya hacia el capítulo 18 de Mateo, el verso 15, y nos ponemos de pie para leer. Mateo 18, del 15 en adelante. Muy bien. Vamos a leer, si usted quiere hacerlo en voz alta conmigo, está en libertad. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Siéntense, por favor, hermanos. Bueno, ya cuando entramos en materia de la palabra de Dios, la cosa se pone más seria. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Pero primero quisiera que comprendamos el contexto del perdón. Vean ustedes, este pasaje, por ejemplo, cuando venimos al culto de oración o de intercesión, solo vemos 4 o 5. ¿Saben qué verso decimos nosotros? No hay pena, hermano. Donde están 2 o 3, y aquí ya vemos 5. Ya vemos bastantes, ¿verdad? Pero miren el contexto donde está ese verso. Entonces, el contexto del perdón debemos entenderlo en estos versos seleccionados, y nos muestran algunas cosas que debemos nosotros considerar antes de dar al punto crucial. Primero, aquí este pasaje está hablando de pecados que nuestros hermanos en la fe cometen contra nosotros. Se trata de los pecados que nuestros hermanos en la fe cometen contra nosotros. ¿Ha pecado alguien contra usted alguna vez? No me lo diga. ¿Ha pecado usted contra alguien alguna vez? No me lo diga. Pero que esa es una tendencia humana, ¿no? Somos seres humanos, somos pecadores y podemos caer en ello. Alguien más puede caer en ello y pecar contra nosotros. En el verso 15, miren lo que dice, ahí es donde vamos tomando contexto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti. Y fíjese que lo que habla anteriormente es de la parábola de la oveja perdida. Está hablando del perdón que Dios otorga a las ovejas perdidas. Y luego dice: si un hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Previo a cualquier comprensión, entonces, es necesario y vital observar que se está refiriendo a un proceso disciplinario, a un proceso de disciplina. ¿Por qué? Porque hay ciertos pasos que van escalando dependiendo hasta dónde el pecador necesite llegar para su restauración. Al ser cumplidos esos pasos, entonces se podrá volver a la comunión con aquellos que nos han ofendido. El inicio de ese proceso implica hablar con las personas que nos han ofendido a solas. Hay que tener cuidado porque el verso dice: ve y repréndele. ¿Y qué entendemos nosotros por reprender, hermanos? Así comúnmente, ¿qué entendemos por reprender? ¿No es cierto que regañar? Parece que así entendemos nosotros regañar. Bueno, Saulito, me ofendiste, te voy a pegar una regañada. No, repréndele quiere decir simplemente habla amistosamente con él. Hazle ver la falta que cometió. Hazle ver en qué crees tú que falló, que te ofendió o que te agredió con palabra o con lo que sea. Pero debemos notar bien que se inicia hablando en privado y no públicamente. En privado, eso es la primera fase o el primer paso, ojalá, y es que esa es la intención de la palabra, que eso sea suficiente. Cuando hay personas que han madurado en la fe, sin llegar a ser perfectos, esto puede ser suficiente, una simple plática, y terminan con un cafecito y un pastelito, compartiendo y reconciliándose. Eso es lo maravilloso, pero ese es solo el primer paso. Si no se puede arreglar ahí, entonces se pasa a la siguiente fase. Pero primero es privado, no público. Segundo, es una situación personal, no colectiva. Y de todas maneras, se debe esperar para ver los resultados. Los siguientes, los versículos 16 y 17, establecen una ruta para restaurar la vida del hermano en la fe.
a las relaciones interpersonales y espirituales con nosotros. Es que se está buscando una restauración que tiene que ser espiritual primeramente, pero una restauración también de las relaciones interpersonales, que es lo primero que se rompe. Entonces el asunto es que algunos rompen relaciones con nosotros y después la terminan rompiendo con Dios. Y el problema es que tal vez uno sí falló, pero Dios no falla nunca. Dios nunca nos va a fallar a nosotros. Entonces el mayor peligro es eso. Entonces miren lo que dice el verso 16 y 17. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos como testigos, ¿verdad? Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, dice el verso 17. O sea, por dicha causa, si el primer paso de hablar personalmente no funcionó, no dio resultado, o no reaccionó bien la persona de la que estamos hablando, entonces el proceso debe continuarse. Si no ha habido perdón, necesitamos llamar a testigos, dice acá. Testigos, solamente 1 o 2, no muchos, 1 o 2, para que escuchen la situación. Pues lo que se espera es el perdón de nuestra parte y el arrepentimiento de parte de la persona que nos ofendió. Así de sencillo. El proceso continuará si no existen esos 2 elementos. Si no hay perdón de nuestra parte y no hay arrepentimiento de la otra persona, entonces el proceso no se ha completado. Entonces debe continuar si no se dan esas condiciones, y entonces empieza a escalar hacia las autoridades de la iglesia. Como quien dice que los testigos que yo puedo buscar son personas que yo considere maduras en la fe dentro de la iglesia. No tiene que ser el pastor, no tiene que ser una autoridad de la iglesia. Esos 2 testigos pueden ser hermanos que tal vez son, vamos a decirlo en estos términos, amigos comunes de esa persona y míos. Amigos comunes de los 2, porque entonces eso nos garantiza que tienen tanto afecto para uno como para otro, que no van a tomar partido, que ellos van a ser imparciales en su apreciación. Pero si eso no fue suficiente, entonces ya se escala a las autoridades de la iglesia y a la iglesia en general, para que podamos llegar a ellas. De no conseguirse aquel que no otorga el esperado perdón y el esperado arrepentimiento, esos 2 elementos que les dije, si no hay esos 2 elementos, a pesar de haber llegado ante las autoridades de la iglesia, hermanos, entonces la cosa ya se puso difícil. Debe ser tenido, dice aquí, por gentil y publicano. En el contexto de nuestro Señor Jesucristo, que es quien da estas instrucciones, el gentil no era simplemente el no judío. El gentil ya era aquel que no era cristiano realmente, que tal vez estaba congregando, tal vez estaba asistiendo a la iglesia, pero no es un verdadero cristiano. Tal vez no ha nacido de nuevo. Recuerda las palabras de hermano Memito: el venir o el estar en un garage, decía él, no me convierte en carro a mí. Entonces probablemente haya personas que les gustó asistir a la iglesia, que se estaban congregando, pero no nacieron de nuevo. Entonces, si llega a ese extremo y no hay ese perdón, entonces se puede considerar que la persona realmente no se ha convertido a Cristo. Y ahí habrá que iniciar otro proceso de otra manera y quizá con otras personas. Pero eso es lo que dice aquí. Lo de publicano tiene más que ver con personas que ofendían a su propia gente. Porque los publicanos, como Mateo, yo les hablé la otra vez de una serie que se llama The Chosen, no sé si alguno la vio en alguna página de internet, plataformas de internet. The Chosen quiere decir los elegidos. Es una edición muy bonita de Jesús y sus discípulos. Cómo fue él eligiendo a los discípulos y cómo se comportaban los discípulos. Y entre los discípulos está Mateo. Y Mateo era publicano, como ustedes saben.
era cobrador de impuestos en favor del Imperio Romano. ¿Y a quién le cobraba los impuestos? A su misma gente, a los judíos. Entonces, cuando estoy hablando de la serie, no del relato bíblico, en la serie llega el momento en que se juntan Pedro y Mateo. Y como tenemos la idea de que Pedro era bien de armas tomar, ¿verdad? Le dice, no te me acerques, le dice a Mateo, no quiero tener nada que ver contigo. Y empiezan los problemas entre Pedro y Mateo. Y entonces, que por cierto, a Mateo lo presentan como una persona, ¿cómo se llaman? Autistas. Sí, las que tienen autismo, así es Mateo. Pero eventualmente cada uno de ellos habla a solas con Jesús, por separado. Y Jesús les da claves a cada uno. Y al final pues terminan ellos abrazándose, terminan reconciliándose y siguen adelante. Ese ejemplo me pareció fantástico para esta idea, pero continuamos viendo el pasaje. Dice el verso 18, después de que ya se le declaró como gentil y publicano, ya no tiene remedio, en pocas palabras, ¿verdad? Pero sí lo tiene, porque en Cristo siempre hay remedio. Porque lo que estamos diciendo aquí es que probablemente la persona realmente no había nacido de nuevo. Es de comprender que no esté capacitado para asimilar estos procesos. Pero entonces, ¿qué dice la palabra? Ahí en el capítulo 18 y en el verso número 18 también. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora vean dónde está metido este versículo. Hablando del perdón, hablando de restaurar relaciones. Este versículo, según lo que dice aquí, manifiesta la autoridad del creyente en cuanto a atar y desatar a las personas de los pecados contra nosotros. De eso está hablando el Señor. De atar a la persona o de desatarla en cuanto a los pecados que cometieron contra nosotros. Por eso les decía yo que el perdón es desatar, es liberar a una persona de una carga que estaba llevando. Porque qué rico es cuando uno realmente reconoce que se equivocó, pide perdón y la otra persona le dice, está bien, no hay problema, borrón y cuenta nueva, estás perdonado. ¡Ah! ¡Qué rico, hermano! Y es lo que pasa con lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando nosotros nos arrepentimos y venimos y creemos en Cristo, hay una voz en nuestro interior que nos dice, y es la voz del Espíritu, estás perdonado. Y ahí es donde tenemos seguridad nosotros de ir a la vida eterna. Entonces, tenemos la autoridad de soltar a quienes nos ofenden o dejarlos amarraditos con sus faltas en contra de nosotros. ¿Qué preferiría usted hacer? ¿Podemos soltarlos o podemos dejarlos amarrados o atados por sus faltas en contra de nosotros? No obstante, la idea presentada es que si nosotros somos más fuertes y ellos son más débiles, nosotros estamos en la responsabilidad, no vamos a decir obligación, en la responsabilidad espiritual de no condenarlos más de lo que ya están. Nuestra responsabilidad es liberarlos de ello, porque eso les puede ayudar eventualmente a ellos a realmente conocer al Señor y realmente volverse a restaurar las relaciones en algún momento dado. Entonces, eso es lo que dice aquí el pasaje. Lo que desatamos aquí en la tierra tiene repercusiones en los cielos, porque Dios está viendo continuamente lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer. Y eso sucede también en sentido contrario. Luego entonces habla de la unidad necesaria para pedir el perdón al Señor. Para pedir perdón al Señor, que Él hará por causa de aquella unidad. Los versos 19 y 20. Habla de la unidad necesaria para pedir perdón al Señor y lo que Él hará por causa de aquella unidad. Versículo 19. Otra vez os digo, y miren aquí entra ese pasaje, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, está hablando de los dos que tenían problemas, de la persona ofendida y la que ofendió.
Si dos de vosotros se llegan a poner de acuerdo, es un exitazo, hermanos. Porque el problema de las relaciones humanas cada vez es más complejo. Las personas cada vez tienden más a confrontación, más que a perdón, más que a entenderse entre ellas. Si no, mire usted, ya no necesita ni encender la tele para ver Noticiete. Ahora solo ahí en su teléfono le aparecen los videos. En la Bolívar, la palabra está volviendo famosa ya por los pleitos en el tránsito, ¿no? Ya puro de película, dijo alguno, porque ya no se conforman en pelear entre ellos, sino carro contra carro, hermano. Y ahí lleva un carro arrastrado al otro por no sé cuántos metros para arriba. Una cosa horrible. Esa debería estar buena, le digo a mis hijos, para no sé hasta qué número de Rápidos y Furiosos hay ya. Esa la podemos agregar a la saga, le digo yo, porque qué horrible. La gente anda muy tensa. Y lo que pasa es que la gente no teme a Dios. La gente no tiene a Cristo en su corazón. Entonces este pasaje no está hablando de esa gente. Este pasaje está hablándonos a nosotros que ya somos nacidos de nuevo y que tenemos cierto nivel de madurez, que tenemos cierto tiempo en la vida cristiana y que ya podemos liberar a las personas de tanta tensión, de tanto dolor, de tanto sufrimiento y de tanta enojo y que se estén picando el hígado por gusto, hermanos, y tan caro que está el hígado ahora. Ya no se puede reponer, hermanos. De verdad que Dios nos habla. Dios me está hablando a mí, hermano, y yo espero que Dios le esté hablando a usted. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Yo creo que Dios se regocija cuando suceden estos acuerdos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí viene ese versículo. Donde están dos puestos de acuerdo. Donde están dos reconciliados entre sí. Ya no solo reconciliados con Dios, reconciliados entre sí. Porque hermana Sandrita lo mencionó aquí también y me gustó que lo había mencionado. No sé si estaba orando, no me recuerdo, o estaba exhortándonos, pero ella hablaba de que todavía tenemos pleitos a veces con las personas. Sencillamente porque somos seres humanos, pero nuestra responsabilidad cristiana nos llama a nosotros volvernos a la palabra y atender el consejo divino. Qué lindo, miren hermanos. Entonces el versículo 19 y 20 nos habla de que el perdón es un elemento generador de unidad entre los creyentes. ¿Cuándo fue que dije yo que tan rica que era la reconciliación? Fue el miércoles. ¿Qué día dije? Tan bonito que es reconciliarse, hermanos. Y más si es con la esposa, el pleito, y uno se reconcilia con ella, pues entonces ya empieza a comer otra vez sus 3 tiempos cabales. Qué rico es, de veras, qué lindo es reconciliarse. No hay nada más dulce que eso. Por ahí la gente en el mundo dice que lo que es dulce es la venganza. Pero no, lo que es dulce es la reconciliación, es deliciosa, hermanos, y a ello nos lleva la palabra. Por ello, entonces, amados hermanos, debemos perdonar para permanecer en unidad los unos con los otros. Tenemos una autoridad espiritual, mire qué privilegio nos da el Señor, una autoridad espiritual liberadora para las personas que nos ofenden, o bien autoridad para que las personas permanezcan agobiadas por sus faltas sin arrepentimiento. Dios nos ha dado esa autoridad. Y luego entonces, de haber comprendido el contexto del perdón, entonces ahora nos toca que comprender la necesidad de perdonar. Es una necesidad. Versículo 21, miren ahí ustedes ahora. Entonces se le acercó, ¿quién más? Pedro. ¿Quién más que Pedro? Se le acercó Pedro y le dijo, Señor, porque él puso atención a todo lo que Jesús acababa de decir, y ahora dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y debido al contexto que mencionamos ya anteriormente, los discípulos comprendieron que era necesario perdonar a los hermanos en la fe. No obstante,
surgieron preguntas como estas, y en uno de ellos, que es Pedro precisamente, es: ¿hasta cuántas veces tengo que perdonarlo? Porque yo ya más o menos conozco a este hermanito, que hace una, uno lo perdona y al rato hace otra. ¿Hasta cuántas veces, Señor? Y Pedro, como que en un intento de mostrarse generoso, dice él: hasta 7. Porque recuerden ustedes que en Guatemala dice que la tercera es la vencida. O sea, como dice, hasta la tercera te perdono, chato, pero ya la cuarta, ya no hay perdón. Y Pedro se va a el doble más 1 de 3. Pedro sabía este dicho chapín, no crean. Y dice: entonces, Señor, hasta 7 estará bien, Señor. Eso es la primera pregunta. O sea, él dice: ¿hasta cuántas veces debo perdonar? Dando por sentada la necesidad de perdonar. Ya él entendió, hay necesidad de perdonar, y yo espero que nosotros ya hayamos entendido, hay necesidad de perdonar. Sí hay necesidad, pero a la vez sugiere que debe existir en la mente del creyente un límite, un parámetro. ¿Hasta dónde, Señor? Porque estos mis hermanitos que yo tengo en la iglesia son tremendos, Señor. ¿Hasta cuántas veces lo voy a perdonar? Y si son 10 los que me están haciendo la vida cuadritos, 10 por 7, imagínese usted. Muchas veces voy a tener que me la voy a pasar perdonando toda la vida, Señor. Pedro dice: hay un límite, Señor. Y yo pienso que 7 es un buen número. ¿Por qué 7? ¿Por qué mencionó Pedro 7? No me hagan caso con eso de que hasta la tercera y que 3 más 1, no. Él estaba pensando en lo que significa el 7. El 7 para los judíos significa perfección. La perfección en 7 días de la semana. En 7 días hizo el Señor los cielos y la tierra. El 7 es significado o es símbolo de perfección. Entonces decía Pedro: entonces hasta lo perfecto, hasta 7, ahí debo perdonar. Por eso les digo, pero eso era el contexto judío, porque ellos eran judíos. Pero entonces ahora viene la respuesta asombrosa, conmovedora y a veces incomprendida de nuestro Señor Jesucristo. Él indicó los límites del perdón en el verso 22, en tan solo 2 líneas de su Biblia. El Señor Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué está pasando aquí? El Señor le está diciendo a Pedro: no a los límites humanos. Pedro había venido delante de él poniendo límites humanos. Quizá para el humano, para el hombre, para la mujer, 7 era un número exagerado, ya es una exageración. Este hombre es un ángel, solo le falta que le salgan las alas, porque perdona hasta 7 veces, pero es un límite humano. Y el Señor le dice no a los límites humanos cuando le dice: no te digo hasta 7, porque yo no estoy pensando en lo que los hombres son capaces de perdonar. No estoy pensando en la capacidad de restaurar las relaciones interpersonales de los seres humanos. De hecho, la humanidad de suyo procura no perdonar, ya lo he mencionado. La gente busca más la venganza, la gente busca más la revancha a quien le ofende y no les importa incluso romper relaciones interpersonales. Y por ahí se dice: no lo puedo ver ni en pintura. Imagínense ustedes, ¿qué quiere decir eso? No lo puedo ver ni en pintura. Quiere decir que definitivamente rompieron relaciones interpersonales. Y personas que tal vez antes eran, vamos a decirlo decentemente, uña y carne. Porque la versión popular ya dice otra palabra. Uña y carne, a veces eran muy unidas y de repente ¡fum!, se distanciaron. Entonces el Señor le dice: no vamos a basarnos en los límites humanos. No te digo hasta, porque fíjense que puedo haber dicho: no te digo 7, no te digo hasta 7. Y ahora viene
sí a los principios de la Biblia, sí a los principios divinos, sí a los principios espirituales. El Señor recalca en un principio que se inició en el mismo Génesis, aunque se hizo de manera negativa. 70 veces 7 pasa a ser una afirmación de siempre y en cada ocasión, siempre y en cada caso. O sea, es como que Jesús le hubiera dicho a Pedro, no te digo hasta 70 veces 7, sino siempre que haya necesidad de perdonar. Entonces eso ya quita los límites humanos. Eso ya deja ¿cómo se dice en los saldos de los teléfonos? ¿Saldo qué? Ilimitado. Ya no hay límite. Ni 7. Ni siquiera lo que los matemáticos ya hicieron en su mente. 70 por 7. ¿No? Que si multiplicáramos 70 por 7 ya es una cantidad exagerada. Solo con una persona me paso perdonando toda la vida. 490 veces, hermano. Pero no es eso, dice el Señor. No, es mucho más que eso. Los límites no existen en la mente de Dios cuando se trata del perdón. Porque si existieran, hermanos, también nosotros estaríamos en tela de dudas si somos salvos o no. ¿Cuántas veces hemos pecado nosotros contra Dios? Vaya, pecamos antes de ser cristianos. Chorrajal. Yo por lo menos, no sé ustedes. Ustedes tienen cara de santos, pero yo sí era pecador, hermanos. Y después de ser cristiano, yo seguí pecando. Yo pensé que se me iba a quitar lo pecador, pero no. Seguí pecando. Entonces, si yo me pongo a hacer cuentas de todas las veces que yo le he fallado a Dios, que lo he ofendido a Él, que he pecado contra Él, ay, hermano, con sus 490, que dice las matemáticas, o las 7 que dijo Pedrito, ay Dios, estoy perdido yo. Pero la bendición nuestra es que es ilimitado el perdón. Entonces, traído eso a las relaciones interpersonales, la idea es mantener la unidad. Ese mantener la unidad es tan necesario que debemos perdonar siempre a todo aquel hermano en la fe que nos ofenda. Aunque como dicen algunos, es que este hermano ya no la va haciendo varias veces usted. Yo siento que ese hermano ya no se compone. Y de veras, humanamente pensamos, no, esta hermana, y ya no dan ni ganas de hablar con él o con ella. La verdad, estoy abriendo mi corazón, hermano. Ya no dan ni ganas de mirarlo siquiera. Pero los ojos del amor de Dios nos llevan a perdonar una y otra y otra y otra y otra vez. Como que si el poner a alguien cerca de nosotros que nos esté ofendiendo es una herramienta que Dios usa para que nosotros una y otra vez nos estemos ejercitando en el perdón. De tal manera que cuando llega a la 490, usted ni cuenta se dio, ya pasó el kilómetro 490, ya va por el 525, cuando viene otra vez el ofensor a decir, hermano, ya te perdoné, dice usted. Ya no espera que le diga perdóname, ya te perdoné. No tengas pena, mi hermano. Es más, te voy a dar un prefechado por las que me vas a ofender de aquí a fin de año, de una vez te perdono esas veces. El Señor quiere que nosotros nos ejercitemos en ello. Porque ahora nosotros tenemos la naturaleza divina, además de la humana. Es lo que Dios quiere, mis amados hermanos. Ahora yo entiendo, y de veras me da tristeza que a veces nuestro corazón haya sufrido mucho por esos desencuentros con nuestros propios hermanos o hermanas en Cristo. Yo sé que es difícil, hermano, pero con la ayuda de Dios lo podemos lograr, porque para Dios no hay nada imposible. Si Dios está con nosotros, lo vamos a lograr, mis hermanos. El perdón y el arrepentimiento
siempre irán de la mano, tanto en las relaciones hombre-Dios, como en las relaciones hombre-hombre, ser humano, deben ir siempre, siempre de la mano. Por eso es que el Señor dice en su palabra, en tanto dependa de vosotros, fíjese bien, en tanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. O sea, si depende solo de mí, si dependiera solo de mí, yo debería estar en paz con todos ustedes, con todos los que me rodean, con todos mis vecinos, con todos mis familiares. Pero a veces, aún entre familiares, aún entre vecinos, aún entre hermanos en Cristo, hemos tenido nuestros desencuentros, hemos tenido nuestros agarrones, como decimos comúnmente. Pero busquemos el perdón. Más si nosotros ya tenemos algún recorrido en la vida cristiana que nos compromete a ser los provocadores de la reconciliación, los que otorgan perdón, considerando que la otra persona es débil, considerando que la otra persona todavía no tiene mucho tiempo en el cristianismo, que todavía es débil en la fe, o que tiene cierta debilidad en ciertas áreas. Yo, como persona más fuerte, como persona más madura, debo perdonarle. Yo debo perdonarle. Pero no es fácil. Tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantar.